Buenos días a todos. Para arrancar el segundo día tenemos un resumen acerca de las actividades que tuvimos ayer. Fueron alrededor de 8 horas de actividades, entonces si me salto algunos detalles importantes, no duden en, por favor, levantar la mano y decirme que está mal. Y también si miento de manera descarada en alguna de sus presentaciones. Bueno, perfecto. Pues ayer comenzamos con una presentación de Guatemala. Bueno, en realidad eran 2 presentaciones, pero enfocadas realmente en lo mismo. El primero, el desarrollo de la estrategia nacional por los colegas del MARN. Y en un segundo lugar, en este modelaje financiero. Creo que uno de los principales digamos, takeaways que me llevaría yo de la primera presentación es que a pesar de que se ha avanzado muchísimo en este proceso de preparación red en el país, hay un par de brechas, tanto técnicas como financieras, que tienen bien identificadas en el ministerio, enfocadas más que nada a encontrar financiamiento adicional para implementación de red y algunas actividades más de preparación y algunos aspectos metodológicos que se necesitan hacer para, digamos, tener la preparación completa en las 5 regiones subnacionales que está trabajando el país. En particular había este asunto del nivel de referencia, que había financiamiento para llevarlo a cabo en 3 de las 5 subregiones y quedaba esta brecha para lograr, digamos, la preparación completa de todas las acciones tempranas. En segundo lugar, tuvimos la presentación de Jacobo, que nos habló muchísimo de cómo están ellos haciendo el modelaje financiero para su programa Red, basado en el marco que luego nos presentó Leslie. Entonces, ya se llegó a un nivel de, digamos, granularidad en el que el país ha logrado dividir este programa Nacional Red en el marco de un componente administrativo, un componente de políticas, un componente de programas y finalmente un componente de actividades. A lo largo del día fuimos viendo cómo se había logrado la priorización de estas actividades. Tuvimos otro resumen ayer también de lo que había pasado en Quito, en el taller regional de estrategias nacionales. Me quedaría con 3 puntos realmente de esa presentación, que luego fueron abordados por distintas personas a lo largo del día. El primero es que el financiamiento para red es muchísimo más complejo de lo que se pensaba al comienzo, al igual que la implementación, bueno, digamos, el camino hacia la implementación de red. Creo que era Omar que decía ayer, bueno, primero pensábamos que iban a ser 3 fases de red de manera lineal. Al parecer los países que van más avanzados han visto que el proceso se refiere más como a un ciclo que avanza para adelante o algo así, decía Omar, me parece. Entonces, ese sería uno de los puntos principales con los que me quedaría. El segundo sería que existe una incertidumbre bastante grande acerca de cuáles serán las fuentes de financiamiento para red. Lo escuchamos tanto de las presentaciones que dio Guatemala como de la presentación de Perú y luego también de las presentaciones que dio, me parece, Charlie al final de la tarde. En vista de digamos, incertidumbre, están los países buscando otras maneras de apalancar recursos privados o recursos públicos para la implementación de red. También escuchamos el caso de Guatemala, que buscaba crear una especie de mercado doméstico. Y el último punto con el que me quedaría de esa presentación, que luego fue abordado de manera bastante más sistemática por Tiago, es esta necesidad que tienen los países de crear tal vez una especie de arquitectura financiera relativamente flexible que les permita acceder a financiamiento de distintas fuentes y que permita canalizar ese financiamiento de manera eficiente y efectiva a lo que el marco que desarrolló Leslie y Terra Global serían las políticas, subprogramas y
actividades. Esto también fue destacado, me parece, por Gustavo durante la presentación de la tarde de Perú, acerca de algunas de las discusiones que han tenido ellos para, digamos, decidir cómo va a ser esta arquitectura financiera y decidir hasta qué punto se puede flexibilizar para poder acceder a mayores fuentes de financiamiento. Continuando con el día, tuvimos la presentación más a detalle de este marco para el modelaje financiero de los programas nacionales RED. Escuchamos que, digamos, la aplicación de este marco permitiría a los países que están realizando este ejercicio tener, digamos, una proyección financiera de cada componente del programa, tanto a nivel de políticas como a nivel de subprogramas, como a nivel de actividades. Así como una, digamos, estimación más certera acerca de cuáles serían las actividades que serían de alguna forma competitivas y que podrían, digamos, tener un impacto más sostenible en red, además de identificar las distintas fuentes de financiamiento que serían necesarias para la implementación, ¿no? Solo para ahondar un poco en lo que, digamos, discutió Guatemala y luego tanto Leslie como Luis Alejandro presentaron más a detalle, este marco está compuesto de 4 niveles distintos. El primero se refiere a un nivel administrativo, en donde están, digamos, los costos tanto de inicio, digamos, o costos iniciales, como los incrementales o marginales de mantener una estructura red. En un segundo nivel estaría las políticas nacionales red, digamos que serían contabilizadas como los gastos o la inversión que el país tendría que incurrir para, digamos, determinar estas políticas. En tercer lugar estaría, bueno, en tercer nivel estaría los que Leslie llama subprogramas. Creo que hay una ligera discusión sobre la semántica en esa palabra en específico, pero esto se refiere más a la estructura de incentivos que permitiría una aplicación más efectiva de la política que está en el segundo nivel. Y finalmente, el último nivel es las actividades red que de alguna forma pretenden, el modelaje financiero se va más a entender la dinámica a la que se enfrenta el productor o digamos el manejador de tierra o la persona que llevaría a cabo o implementaría la actividad red. Perdón, aquí hubo una discusión un poco también acerca de qué era lo que se necesitaba para poder modelar de manera efectiva el financiamiento necesario para red. ¿Y cuánto tiempo llevaría esto? Creo que fue una de las preguntas explícitas durante la discusión. Y esto pues requiere de, digamos, tener claramente establecido cuál va a ser la estrategia nacional red del país, cuál es el plan operativo de las opciones estratégicas o de los distintos subprogramas para red, cómo funcionarían ellos, cuáles serían aproximadamente los costos o, digamos, anticipados por crear una estructura institucional para red. Entonces hay que tener, digamos, un conocimiento un poco detallado de cómo se espera el país que sea la implementación de red. Esto, digamos, variaría en cuanto a la duración del ejercicio de país a país, ¿no? Vimos ayer el ejemplo de Guatemala, que ya estaba relativamente avanzado. Y creo, Leslie, te aventuraste a decir que 3 o 4 meses para países que ya cuentan con esta información, ¿cierto? A year. Ok. Sí.
Se destacaron algunos de los beneficios de hacer o de aplicar este marco, digamos, analítico, bueno, el marco más bien del modelaje financiero al programa RED, y es que te permite, digamos, tener un análisis, digamos, de los fundamentos económicos y competitivos de los distintos usos del suelo, que te permitiría, digamos, priorizar actividades, priorizar sus programas, y tal vez al país enfocarse en aquellas, digamos, políticas o programas y actividades que pudieran ser más efectivas en lograr RED. Luego tuvimos el ejemplo concreto de Guatemala, de cómo, digamos, se había hecho este ejercicio y cómo se habían priorizado las distintas políticas o programas y actividades, perdón. Omar Samayoa nos habló un poco del contexto nacional, pero destacando que el primer espacio para priorizar era precisamente, digamos, identificar cómo se podría articular el programa RED dentro del marco institucional y jurídico nacional, destacando que esto viene subrayado en las salvaguardas de Cancún. Y una vez, digamos, alineado a nivel macro, a nivel institucional y jurídico, luego pasamos a ver cómo habían hecho, digamos, para priorizar cuáles serían las políticas, de nuevo, subprogramas y actividades, y cómo se habían priorizado estas, ¿no? Entonces, estaba Luis Alejandro Mejía, que creo que no está aquí, nos presentó un poco del ejercicio que habían realizado ellos para hacerlo. Ahí está, perdón. Y era, digamos, a gran escala, usar dos criterios para priorizar estos componentes, ¿no? El primero, que fuera técnicamente apropiado al país, y el segundo, que fuera competitivo. Y si estos dos, digamos, si había un match entre estos dos criterios, era probable que la actividad a la que se estaría viendo daría resultados, digamos, concretos y impacto en el campo. Nos dio una lista entera de criterios que están usando. Desafortunadamente no se las voy a leer porque sería mucho, pero está en la página 20, me parece, Luis Alejandro, del reporte que nos compartiste ayer. ¿Qué utilidades destacó Luis Alejandro? Era de realizar este ejercicio es que, digamos, en un proceso iterativo al final va a ser muchísimo más fácil saber cuáles son las actividades RED que se alinean a las prioridades del país, y cuáles son las actividades RED que tienen, digamos, mejores condiciones para ser implementadas y ser exitosas en el campo, que será crítico para garantizar, digamos, la sostenibilidad de RED en el mediano plazo. Finalmente pasamos a las presentaciones que nos dieron tanto Tiago como Gustavo. Destacaría un par de cosas sobre estos puntos, y esta era en la posibilidad de crear estructuras invertibles para RED. Creo que Tiago destacó dos cosas, ¿no? Una, la importancia que se necesita de estas estructuras para poder navegar toda esta estructura bastante compleja o este paisaje bastante complejo, perdón, de financiamiento tanto bilateral como multilateral, pero para el caso específico de Acre, también cómo podía ser esta estructura para apalancar recursos financieros del sector privado, en un contexto, como vimos ayer, en el que digamos, hay fondos públicos limitados, ¿no? Esto fue algo que también nos destacó Gustavo, ¿no? Cómo poder apalancar financiamiento perdón, del sector privado a través de, digamos, el fondo, cambiar un poco las condiciones habilitantes y
digamos, el perfil de riesgo de algunas actividades en el campo que lograrían red. También ambos destacaron esta idea de que no es necesario crear algo nuevo para tener, digamos, una estructura financiera red bastante efectiva y eficiente, que es mejor ver, digamos, lo que ya existe y ver hasta qué punto se puede adaptar a las necesidades que se tiene del programa y cómo se piensa también, digamos, canalizar el financiamiento de esta estructura a las distintas actividades del país, ¿no? Finalmente tuvimos la presentación de Charlie sobre fuentes de financiamiento red. No nos dio una perspectiva muy optimista. Nos dijo hay 15,000 millones, 14,000 millones de dólares vienen de fondos públicos, 1,000 millones de otras fuentes, destacando dos grandes campos de financiamiento, ¿no? Sector público, sector privado. Creo que me quedaría con la conclusión de Charlie para el resto del día y para ver cómo, digamos, el resto de las discusiones abordan esto, que es, nos estamos enfocando de manera muy limitada en financiamiento para red y tal vez habría posibilidad de abrir este espectro para pensar en lo que él llamaba uso del suelo inteligente y financiamiento para eso, ¿no? Entonces creo que en 25 minutos y con esta luz encima doy por concluido el resumen de ayer. No sé si tienen alguna pregunta o aclaración.